escritor independiente. Consejos y secretos para triunfar con tu libro. Hola, bienvenidos a la edición de hoy del Escritor Independiente. Soy Alberto Becendi, autor autopublicado y fotógrafo. Con la presentación de hoy quiero aclarar algunas dudas que todavía subsisten en cuanto a las partes de un libro, lo cual, como autores autopublicados, autores independientes, os interesa porque se supone que sois vosotros quienes vais a llevar a cabo esa parte del trabajo y no una editorial. Entonces, vamos a tener aquí dos libros, uno de tapa dura, de Camilo José Cela, y uno de tapa blanda, que es el mío, el que acabo de publicar, Artífices del Destino. Entonces, ¿por qué tapa dura y tapa blanda? O al revés, tapa dura y tapa blanda. Porque el de tapa dura tiene algunas partes que son diferentes del de tapa blanda. Empezamos con este. Primero tenemos la sobrecubierta, que es esta especie de protección que lleva en el exterior el libro de tapa dura. Dentro, estas hojas que hay aquí se llaman guardas, son las guardas, y es donde va pegada la tapa. Y luego, la parte de dentro, es decir, el contenido del libro, todas estas hojas, son la tripa. Claro, el libro de tapa blanda también tiene tripa, igual que el otro. ¿Qué más? Esta parte de aquí es la cubierta anterior, que hoy en día también se llama portada. Este es el lomo. Y esta es la contraportada o cubierta trasera. Luego, en la cubierta anterior o portada externa, en general, figura el título del libro, el autor y el logotipo de la editorial. Como podéis ver. Luego, en el lomo, es donde figura otra vez el título del libro, el autor y el logotipo de la editorial. Un paréntesis. Cuando vosotros preparéis vuestro libro para autopublicarlo, por ejemplo, en la impresión por demanda de Amazon, de KDP, el Print on Demand, esta es la parte con la que hay que tener mucho cuidado. En la plantilla de Amazon es fácil que las letras, vuestro nombre, el de autor y el título, no estén perfectamente centradas y que por lo tanto estén fuera del lomo y que queden, por ejemplo, aquí, y eso queda muy mal. Esta, por ejemplo, que tengo en las manos, es una copia de prueba que pedí a Amazon y que me llegó hace algunos días. Y de hecho, podéis ver que, a pesar de que mi nombre y el título están en el lomo, no están perfectamente centrados, por lo cual hice algunos cambios y la edición final del libro, que es la que está disponible a la venta, está ya con el nombre del autor y el título perfectamente centrado. Luego, la cubierta trasera, o portada externa o portada posterior, o contraportada, se utiliza para llevar a cabo para poner una pequeña sinopsis del libro, en general una presentación, el código de barras, muy importante si queréis vender vuestro libro, y luego el logotipo de la editorial, que este es el mío, podéis poner uno vuestro o no poner nada. Después, algunos libros encuadernados en tapa blanda llevan solapas, que son la extensión de la cubierta que se dobla hacia adentro. Sería más o menos esta parte de aquí. Lo que pasa que en el de tapa blanda forma parte de la cubierta. Se suele utilizar pues, para poner una biografía del autor o cualquier otra información que pueda resultar de utilidad, por ejemplo, patrocinadores, etc. Veamos ahora las partes internas del libro. Voy a retirar este porque el interior es igual. Esta primera hoja se llama blanca y se deja en blanco. Esta segunda también se deja en blanco. Y esta de aquí es la portadilla. Hoy en día en muchos libros no se incluye ya la portadilla. A mí me parece una pena porque, bueno, hay gente que dice que es desperdiciar papel. Yo creo que un libro es una obra de arte. Y desperdiciar papel en este contexto es como decir que, por ejemplo, un pintor podría haber utilizado un lienzo más pequeño para pintar su obra, lo cual no me parece realmente procedente.
En fin, tenemos aquí la blanca, la portadilla, y en la portadilla figura el título de la obra, sin el autor, y en general en una letra más pequeña que la que aparecerá luego en la página siguiente, que es la de la portada. Veis que hay cierta confusión, esto se llama portadilla, esto se llama portada, y esto también se llama hoy en día portada. Esta es la portada, esta se deja en blanco, esta es la portada, aquí aparece el título del autor, el nombre del autor, el título de la obra y la editorial. Luego viene la página de créditos o de copyright, que es una de las partes un poco desconocidas del público, pero muy importante, porque ahí aparece el número de edición, por ejemplo, año de publicación, el ISBN, reimpresión, nombre del traductor si lo hubiera, el autor de las ilustraciones, por ejemplo. Estas ilustraciones, en mi libro, las realizó una artista y amiga mía, Alicia Varela, y evidentemente hay que mencionar su nombre. Y se menciona aquí, en la página de créditos. Luego también el depósito legal, veis aquí noviembre de 2020, colaboradores, si los hubiere, etc. La siguiente página es la de dedicatoria. Como su nombre indica, aquí podéis poner una dedicatoria si vuestro libro la lleva. La dedicatoria se suele alinear a la derecha. Son unos pocos renglones y se suelen poner en el tercio superior de la hoja. A continuación se deja otra página en blanco y viene el índice, en caso de que lo hubiere. Por supuesto, si escribís una novela que no tiene capítulos, o cualquier otra obra que no tenga capítulos, no va a tener índice, porque resulta innecesario. Aunque bueno, yo soy partidario de que en la creación literaria, el autor, el escritor, es también quien decide la presentación de su obra, de manera que creo que tiene la libertad de poner índice, aunque sea innecesario. En fin, eso a gusto de cada uno. El índice a mí me parece útil sobre todo en una obra que tiene varios capítulos como esta, porque así puedes encontrar en qué página se encuentra el capítulo que buscas. Luego viene un prefacio, una introducción, un prólogo. Mi libro, por ejemplo, tiene una introducción y esta figura detrás del índice porque la menciono aquí en el índice, porque para mí la introducción no es una introducción que presente el libro o mi creación literaria o que presente circunstancias ajenas a la obra o que tenga que ver indirectamente con la obra o algo de contexto, sino que en el caso de este libro la introducción es parte inherente a la obra, es parte íntegra de lo que yo escribo. Luego viene el cuerpo del libro. Aquí, vuelvo a lo de antes, creo que el autor tiene la libertad de decidir cómo quiere presentar su obra, pero al mismo tiempo hay ciertas normas editoriales que resulta útil tener en cuenta. Por ejemplo, que los capítulos suelen empezar en la página de la derecha. Aquí, como veis, en las páginas que quedan a la izquierda, en lugar de haber quedado en blanco, he colocado las ilustraciones de la ilustradora, repito, Alicia Varela, que creo que ha hecho un trabajo magnífico. ¿Veis? Aquí aparece la ilustración y aquí empieza el capítulo. Y lo mismo sucede, ¿veis? Otro aquí. Lo que sí os recomiendo es que cualquier estética que le apliquéis al libro, aplicarla de forma consecuente, que no vayáis cambiando por el medio del libro, porque eso da una sensación de descuido o de que algo salió mal durante la impresión. Luego viene la parte final del libro. Tengo aquí un pequeño epílogo y aquí vienen las referencias o bibliografía. Evidentemente yo considero que la obra escrita tiene un autor y dicho autor, cuando se utilice parte de su obra, hay que citarlo siempre. Aunque sean obras que estén ya en el dominio público. Yo, por ejemplo, cito a Marco Aurelio, cito a Montaigne, en fin, cito autores que hace mucho tiempo que están en el dominio público, pero como lo que cito no lo he escrito yo,
sino que lo han escrito ellos, me parece que hay que mencionar la autoría siempre. Entonces yo aquí, evidentemente, menciono el libro del que he tomado la cita, el autor y todas las demás informaciones útiles, y además la presentación la hago conforme con las normas editoriales más frecuentemente utilizadas en España. Esas las podéis encontrar en numerosas páginas web. Es decir, el orden de presentación, si se usa cursiva, versalitas para el autor, comas, puntos, etc. No voy a entrar aquí en ello porque no es el objetivo de este vídeo. Después, puede haber un glosario de términos. Aquí en mi libro hay ciertos términos. Es un libro que entra bastante en la terminología del surf y terminología marítima. Entonces entiendo que puede haber términos que resulten desconocidos para cualquiera que no sea experto, pero yo en lugar de poner un glosario aparte, he decidido incluir el significado de cada palabra que considero que puede plantear dudas aquí al final en la parte de las referencias, siempre con un número que en el libro figura pegado a la palabra que define. Un paréntesis, que se podía haber puesto a pie de página, sí. Aquí también a gusto del autor. Ponerlo a pie de página es más práctico porque no hay que andar yendo a la parte de atrás del libro, volviendo donde estabas. Sin embargo, creo que estéticamente le quita mucho al libro. Le quita mucho porque vais a tener páginas que terminen a un tercio de la parte inferior de la página porque tenéis que ponerlas todas a pie, están en un tipo de letra diferente o por lo menos con una medida diferente. Y me parece que poner notas a pie da un poco la impresión de que estáis presentando una obra muy técnica. Y este no es el caso, esto tiene vocación de ser una obra literaria. Y por último, un colofón. Este libro no tiene colofón, y os diré por qué. El colofón se coloca en la última página impar del libro. Y ahí es donde figura el nombre del impresor, la fecha de impresión, a veces el tipo de letra que se ha utilizado. En otros libros míos sí he puesto un colofón porque vienen de una imprenta tradicional. Es decir, que todos los ejemplares, 1000 o 2000 o los que sean, han sido impresos concomitantemente en la misma impresora y por lo tanto tiene lógica poner un colofón. Sin embargo, esto que veis aquí es un ejemplar del print on demand, de la impresión bajo demanda de Amazon, de KDP. Eso significa que este libro se va a imprimir en muchas partes en el mundo. Si alguien compra este libro, pues yo qué sé, por ejemplo en Argentina, no lo van a imprimir en el Reino Unido, como se imprimió este, que lo pone aquí, no sé si vais a ver, impreso en Gran Bretaña por Amazon, porque está muy lejos, se imprimirá en Sudamérica. Y lo mismo pasa con alguien que compre el libro pues en Estonia, en Estados Unidos, en fin. Amazon tiene numerosas centrales de impresión que van a ir imprimiendo el libro cuando la gente lo compre. Y además no tiene razón de ser ponerle fecha, porque Amazon imprime un ejemplar o varios ejemplares según se vayan adquiriendo en la tienda de Amazon. De manera que la impresión habrá tenido lugar unos pocos días antes de que se envíe el ejemplar. Así, si dentro de 20 años alguien compra este libro, en Amazon le llegará recién impreso. Y creo que hemos terminado. Espero que este vídeo os haya resultado de utilidad. Si es así, me podéis dejar un like y, si os parece, os podéis suscribir a mi canal para no perderos vídeos sobre autopublicación y audiolibros que vaya subiendo. Hasta pronto.